Buenas noches, habitantes del sur de la provincia de Santa Fe. Los saludamos de la ciudad de Firmat a través de la señal TDC que transmite para precisamente una gran parte de la provincia de Santa Fe, 4 departamentos del sur provincial. Esta propuesta periodística se llama TDC Noticias. Ya hemos cumplido más de un año, Pablo, creo, ¿sí? Sí, y más de 200 programas el día lunes. Llegamos, ¿qué tal? Buenas noches a todos los televidentes del sur de la provincia de Buenos Aires. Pablo Almeno. Exactamente, programa 202 de este nuevo formato que se implementó hace casi un año, que se llama TDC Noticias y que estamos muy contentos de hacer. ¿Cómo lo festejaron? Porque no lo pude ver ese programa. Porque no hubo festejo, no hubo festejo. Seguramente reunión. Esperando al plantel completo para hacer un agasajo. Creo que amerita. Bueno, la propuesta periodística, como siempre, es variada. Vamos a tratar de estar compartiendo algunas de las noticias más importantes que sucedieron en todo este sur provincial. Y amigo Pablo Pirmarini, ¿qué es lo que vamos a estar compartiendo en materia de región y también aquí en Firmat? Algunas novedades con respecto a la región tienen que ver con una nota que fue realizada al presidente de la localidad de Murphy, estamos hablando de Marcelo Camusoni, donde va a estar contando una obra muy importante que se realizó justamente allí, que tiene que ver con la ruta, la parte de abajo, el camino de abajo de la ruta, una especie de colectora que ha quedado muy pero muy bien y que está próxima a terminarse. También en la región vamos a estar hablando de un cambio que se va a hacer en la dirección del SAMCO en Hugues, así que una noticia importante y fresca que tiene que ver con aquella localidad. En cuanto a deportes, vamos a estar compartiendo las imágenes del partido del domingo entre Firmat y el conjunto rosarino de Sportmen que nos quedaron colgadas del día de ayer, Pablo. Que algo fresco en un día como hoy es más que bienvenido. Por otro lado, vamos a tener la visita del intendente de Firmat, Leonel Maximino, una agenda muy intensa, han pasado muchas cosas en Firmat en este último tiempo y vamos a tratar de abordarlo y de charlar con él para tratar de llevarnos la mayor cantidad de respuestas y explicaciones posibles. También vamos a tener el micro agropecuario con el ingeniero agrónomo Javier Tapela, le vamos a estar preguntando por estos bichitos malos que están tratando de perjudicar lo que parece ser una gran cosecha de soja para este año. Y vamos a estar con una comunicación telefónica con el máximo referente del movimiento Evita en la provincia de Santa Fe. Ustedes sabrán, la semana pasada, en un enfrentamiento entre dos bandas de narco, fueron baleados 3 militantes del movimiento Evita en la ciudad de Rosario. Esto generó una movilización masiva allí en esa ciudad. Por un lado reclamando seguridad y por otro lado tratando de revalorizar y preservar la cuestión de la militancia a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a estar charlando con Pepe Berra. Pero de arranque nomás vamos a meternos en algunas de las repercusiones que generaron el anuncio de la presidencia de la Nación, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del día de antes de ayer, cuando anunció por un lado el aumento jubilatorio que en forma anual, por ley, se aplica en forma automática, y también el aumento del mínimo no imponible, en forma tal que van a ser menores, o va a ser menor la cantidad de trabajadores que paguen ese impuesto. Este era un viejo reclamo que venían realizando las distintas centrales de trabajadores que hay en el país. El anuncio fue tomado de distintas maneras, por distintos gremios, en base, claro está, a cuál es el ingreso de cada uno de ellos. En este caso vamos a compartir el testimonio de Ricardo Mestre, que es el secretario general de la bancaria en el departamento General López, que no quedó muy conforme con el anuncio de la presidenta. Que es muy insuficiente y no alcanza a cubrir las expectativas del año 2012. Que en el año 2012 el mínimo no imponible no se tocó y los trabajadores nos aumentaron el 25%. Ella hoy levanta el mínimo no imponible el 20%, o sea que nos está debiendo el 5% del 2012, más todo lo que acordemos en el 2013 para equipararnos a lo que era el mínimo no imponible del 2011.
O sea, para ustedes no es suficiente porque al haberse retrasado tanto el aumento del mínimo no imponible, en realidad se ha acumulado una cobranza por parte del Estado que a ustedes no queda saldada con este aumento. Más o menos ese es el argumento. Obviamente, porque si nosotros en el año 2011, cuando el mínimo no imponible era el anterior, había 1.000 bancarios que pagaban impuesto a la ganancia. En el 2012 empezamos a pagar 1.500 y ahora van a haber 1.600 trabajadores que van a pagar impuestos a las ganancias. Van a pagar más todavía que el año pasado. Hoy el trabajador bancario tiene un mínimo garantizado al inicial, digamos, apenas empezás a trabajar, 7.220 pesos. No, a 2012, ¿eh? O sea, no con la paritaria de este año. Sin la paritaria de este año, porque nosotros ahora no arreglamos. 7.220. Y ahora, con este mínimo no imponible se van a 8 y pico el soltero y a 11 el casado. Pues van a pagar casi todos los bancarios los impuestos a la ganancia. ¿Y no evalúan como una suerte de predisposición o un avance este 20%? Porque por ahí otro compañero de otro gremio me decía debería haber sido del 50 y pico % el aumento. Pero ¿este 20 no es un buen primer escalón? ¿O ustedes creen que es que planta ahí el Estado? Es un retroceso, es menos que lo que tenía que haber puesto en el 2012. Ese es el que no puso en el 2012 por capricho, por pelea con Moyano, que se encaprichó la presidenta y no movió el mínimo no imponible en el 2012. Es menos que lo que tenía que haber puesto en el 2012. Ni hablar lo que va a pasar. Hoy no te puedes sentar a hablar de paritaria en el 2013, por lo menos la bancaria. La forma en que los gremios leen el anuncio es distinto. Estamos escuchando a Ricardo Mestre, secretario general de la bancaria, es uno de los gremios que tienen en la escala salarial una de las mejores posiciones junto con camioneros. Ellos dicen que el aumento no ha sido suficiente. Yo estuve hablando off the record también con la gente de AMSAFE, que también consideran que no es suficiente el aumento del mínimo no imponible anunciado por la presidenta. Sí, en cambio, lo ven con ojos positivos la gente de ATE y la gente de Sutracovi, que son los trabajadores de peaje. Pero vamos a escuchar cómo Ricardo Mestre continuaba manifestando sus argumentos de por qué no es suficiente el aumento en el mínimo no imponible anunciado por la presidenta. No, la bancaria, por empezar, va... La CGT en general. La bancaria hoy tiene el acuerdo porque nosotros habíamos arreglado y el gobierno no nos dejó arreglar, habíamos firmado las cámaras empresariales, el sindicato, un aumento a cuenta, como lo venía haciendo los últimos 7 años, con una suma fija por enero, febrero y marzo, a cuenta de lo que salga en marzo, que es cuando más o menos se acomoda el mínimo no imponible, se acomodan las condiciones laborales de lo que va a pasar en los años. Habíamos firmado esto, que era 1.440 por enero, 1.440 por febrero, 1.440 por marzo, remunerativo, o sea, con descuento, todo. Y una suma de 770 pesos por única vez en el mes de enero, que hacía que más o menos el salario inicial cobrara 1.700 pesos, que es más o menos un 24% de aumento, que es lo que pretende la bancaria. Eso se firmó con las cámaras empresariales en el Ministerio de Trabajo. Cuando se entera el Ejecutivo la semana pasada, que el Ministerio de Trabajo, una vez firmado, tiene que homologar, vino con la imposición, eso no se homologa, porque hay un acuerdo por año. Esto no es un acuerdo, nosotros un anticipo de un acuerdo, como lo veníamos haciendo, te digo, los últimos 7 años, por un capricho. Por eso el mismo capricho del 20%. El mínimo no imponible tenía que haber sido el 50%, porque si arreglamos 25% todos los trabajadores por el 2012 y pretendemos un 25% en el 2013, lo mínimo que tendría que haber tocado al presidente el mínimo no imponible es el 50%. Y es más, porque el 25% de este año, del año pasado, y vos lo aplicás y le aplicás otro 25% este año, es más del 50%. Es un 60% casi por ciento. Lo mínimo que tenía que tocar es el 50%. El 20% es totalmente insuficiente y la bancaria no creo que arregle por este año con estas condiciones.
Claro, la realidad de los trabajadores bancarios es bastante distinta a la de los peones rurales, la de los trabajadores del gremio de los peajes, por eso vamos a estar charlando para el viernes con gente de ATI y con gente de Sutracovi, que es el gremio del peaje, por lo menos los que trabajan sobre Corredor Central, que es Ruta 33 y Ruta 8. Pero cambiamos de tema y vamos a meternos en lo que fue un episodio de violencia que generó conmoción, sucedió hace más o menos 15 días, en el cual en el medio de un enfrentamiento entre dos grupos de narcos en la ciudad de Rosario, fueron alcanzados por disparos de los narcos 3 militantes sociales del movimiento Evita, particularmente de esta organización social que trabaja intensamente en los barrios. Nosotros tenemos una comunicación telefónica con José Luis Berra, que es el secretario general del movimiento Evita en la provincia de Santa Fe. Buenas noches, Pepe Berra, ¿me escuchás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, Pepe. Contame qué fue lo que sucedió, cómo lo interpretaron ustedes del movimiento Evita. Bueno, mira, lo que sucedió fue lo que sucede cotidianamente en los barrios de Rosario, gente armada, intimidando al barrio, intimidando a los vecinos y bueno, y en este caso en Nuevo Alberdi hubo un hecho a las 4 de la tarde en donde un grupo de soldaditos de kiosco de venta de drogas anduvo tirando algunos tiros al aire. Los vecinos llaman a la policía viene, habla con estos soldaditos, incluso según el comentario de los vecinos, estos soldaditos estaban armados, habla amigablemente la policía y se retira del lugar sin proceder a ninguna detención ni nada, y bueno, y más tarde, a tipo 7:30, 8 de la noche, se produce un aparente enfrentamiento entre dos bandas, lo que la verdad que nosotros no tenemos constancia de que haya sido así. Lo cierto es que son heridos 3 compañeros militantes del barrio de Nuevo Alberdi del movimiento Evita. La verdad que nosotros no sabemos si fue un enfrentamiento entre bandas o si fue directamente un ataque. Directamente, eso será cuestión de que lo investigue la justicia. Para nosotros hay un ataque deliberado, porque evidentemente los únicos baleados, siempre casualmente en estos enfrentamientos entre bandas, siempre los que salen heridos son los vecinos, nunca hay heridos de los bandos. Pepe, ¿no? Y llama mucho la atención. Me gustaría analizar un poco la cuestión de por qué te parece que se da esta incompatibilidad entre la cuestión de la militancia social y la presencia de agrupaciones, en este caso el movimiento Evita es afín al gobierno nacional, pero pueden ser otro tipo de agrupaciones, con la cuestión de los narcos. ¿Por qué te parece digamos que la disputa del terreno es contra las organizaciones sociales, contra la política? ¿Cuál es el espacio que pretenden ocupar este tipo de organizaciones delictivas, digamos? Bueno, yo creo que digamos, estas organizaciones lo que disputan es el territorio. Para disputar el territorio, digamos, tienen que tener primero un acuerdo con la policía y después tener o protección de la política o que sacar a quienes le molestan, porque no olvidemos que las organizaciones militantes, políticos y sociales en los barrios más humildes y más marginales, por lo menos de la ciudad de Rosario, pero yo diría que de todo el país, precisamente su labor tiene que ver con la organización de los vecinos, con la organización de la comunidad, y por supuesto que toda organización de los vecinos y del barrio es una molestia para cualquier tipo de estas bandas delictivas, ¿no? Que precisamente lo que buscan es amedrentar a los vecinos y bueno, y a través del temor que estos vecinos no se animen a luchar por sus derechos. También un poco yo pensando el asunto, pensaba la idea de la cuestión de la solución individual contra la solución colectiva. Una organización social, la cuestión de participar activamente en una organización social apunta a una solución colectiva.
Claro. Por ahí la participación de un soldadito en un grupo narco es simplemente una cuestión individual. Sí, sí, por supuesto, pero por eso te decía, o sea, toda organización política militante busca la organización del barrio para que a partir de esta organización se produzca un proceso de lucha o de defensa de derechos o de logro de estos. Evidentemente esto ataca contra aquellos que lo que pretenden es precisamente la desorganización y que el vecino se tenga que enfrentar individualmente a su realidad y no colectivamente. Pero más allá de esto también seamos claros en esto, o sea, las organizaciones militantes no están para enfrentar al narcotráfico. El narcotráfico lo tiene que enfrentar el Estado a través de sus herramientas, y una de esas herramientas es la policía, está el Poder Judicial. O sea, hay muchas herramientas de las que posee el Estado para enfrentar el narcotráfico. No es precisamente los militantes quienes tenemos que dar esta lucha. Lo que pasa es que evidentemente, y nosotros lo venimos denunciando, se lo hemos denunciado a las autoridades provinciales, también a las autoridades municipales de Rosario, evidentemente nosotros creemos que hay algún sector de la policía provincial que está muy involucrada con estos sectores mafiosos. Pepe, Entonces, el movimiento Evita forma parte de la estructura del PJ provincial. Y a uno que es un lector de la cuestión de la actualidad, le parece que el PJ como partido político no ha tenido una actitud demasiado comprometida a la hora de profundizar los cambios en el Poder Judicial y apoyar y forzar, si es que el Frente Progresista no puede o no quiere avanzar con la reforma policial. ¿Ustedes están conformes con el desempeño del PJ? Mira, en principio lo que te diría yo que el PJ es oposición en esta provincia y en todo caso lo que puede hacer es proponer, pero en realidad de quien depende las acciones efectivas es por parte del Ejecutivo. Si vos me preguntás respecto a las gobernaciones del PJ, por supuesto que vos sabés muy bien que nosotros estuvimos enfrentados a las gobernaciones tanto de Reutemann como de Obey. Pero en este momento me parece que la responsabilidad central de las acciones de gobierno no recae en el PJ, sino que recae en el Frente Progresista Cívico y Social, que hace casi 6 años, van a ser 6 años que gobierna esta provincia y que nosotros creemos que en el tema de seguridad ha cometido graves fallas, y la principal de esas fallas ha sido que la policía se autogobierne y no que haya un férreo control y disciplinamiento político y conducción política de la policía por parte del poder político. Pepe, mi compañero Pablo Piermarini te quiere hacer la última pregunta de esta entrevista. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Y te quería preguntar a ustedes, como movimiento cercano al gobierno nacional, ¿qué piensan, qué les parece cuando desde otros sectores de la sociedad se le pide por más seguridad justamente a la presidenta o al gobierno en general? Pero es que yo creo, yo creo que el tema de la seguridad, el tema de la lucha contra las bandas mafiosas, en este caso el narcotráfico, no es un problema que involucre a un solo sector o a un partido político. Me parece que este es un problema de Estado y que hay que resolverlo, y además nosotros lo venimos planteando, que el tema de la seguridad no solamente es un tema policial. Nosotros creemos que hay un montón de acciones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos, de los barrios más humildes, de los barrios más sumergidos, que tienen que ver con la seguridad. O sea, poner luz en un barrio que hoy está sin luz mejora la calidad de vida de los vecinos, pero a su vez mejora las condiciones de seguridad del barrio. Que de hecho fue lo que hicieron ustedes el fin de semana, como respuesta a esta actitud de violencia.
pero es lo que lo pedían los vecinos. A ver, los vecinos estuvieron cortando la ruta 34 de Nuevo Alberdi porque lo que pedían era obras para que no se inundaran y que les pusieran las luces en las calles del barrio. Entonces digo, estas acciones que tienen que ver, por un lado, con mejorar la calidad de vida, pero también tienen que ver con mejorar la seguridad del barrio. Pepe. Y me parece que ese tipo de acciones, por lo menos en la ciudad de Rosario, nosotros lo venimos marcando, es un problema de a dónde va la plata de los rosarinos. Lamentablemente, durante 24 años, la plata de los rosarinos fue a parar a desarrollar un sector de la ciudad que está precioso, hermoso, bonito, parece una ciudad de ensueño, pero a costa de no haberse hecho las obras de infraestructura y las obras necesarias en los sectores más postergados de la ciudad, que son los que hoy tienen gravísimos problemas de seguridad, como los que se vivieron en Nuevo Alberdi, pero también en Barrio Dueña, donde mataron a una militante social cristiana. Te tengo que interrumpir, te agradezco mucho la comunicación y bueno, y un abrazo en este momento difícil que está pasando la agrupación. Chau. Gracias, Pablo, un abrazo a todos ustedes. Bueno, era José Luis Berra, él es secretario general del Movimiento Evita en la provincia de Santa Fe. No cabe agregar nada más, me parece que... Sí, un testimonio valioso al momento que se está viviendo, ¿no? Sí, igualmente los tres militantes están bien, están fuera de peligro, bueno, pero la situación de temor en Rosario es bastante fuerte. Vamos a una pausa y en el próximo bloque vamos a estar charlando ahí, sentadito, Leonel Maximino respondiendo a todo lo que le preguntemos acá con mi amigo Pablo. Cuando lleves a alguien en moto, ten en cuenta que solo podés transportar a una sola persona y que tu acompañante debe usar también el casco.